Milenio. Aínda que o que máis nos interesa neste percorrido é o aspecto sociolóxico que trascende da propia figura do diaño, sempre hai que ter en conta a historia do mito para facernos unha idea do que temos entre mans e por que chegou a calar tan profundamente nas sociedades ao longo dos séculos. Se nos remitimos á propia Biblia, sinaladamente ao Novo Testamento, concrétase a orixe divina de Lucifer como un dos anxos preferidos do Creador, cuxa postura contraria a Deus, polo seu trato ás criaturas intelixentes, levouno a ser desterrado. Aí comezaba un periplo, en principio lendario, que chega ata os nosos días e que en maior ou menor medida podemos observar en todas as culturas e crenzas do planeta, aínda que baixo distintos signos, personaxes e lugares segundo a relixión. Seguramente, o carácter materialista e maligno que se lle deu históricamente á figura de Satán fai que se bauticen co seu nome ou se liguen de algunha forma cun sobrenome edificacións cunha historia negra detrás, pero tamén a diferentes puntos do orbe terrestre aos que se quere cubrir cun halo de maldade para protexelos da rapina da raza humana e o seu poder destrutivo. Encontramos así unha dualidade engadida a eses alcumes que reflectirían a propia dualidade humana, conformada por puntos antagónicos que dende tempos inmemoriais foron cualificados como o ben e o mal. Non entanto, cabería matizar que os exégetas distinguen entre Satán, que os hebreos coñecen como o adversario, e Lucifer, o que trae a luz, onde entraríamos nun complicado debate. A sombra alongada do maligno non só afecta as persoas a través da controvertida posesión diabólica, senón que parece que alcanza tamén os edificios. É que moitas construcións, algunhas sinistras e outras non tanto, parece que foron orixinadas ou polo menos inspiradas en Lordo, príncipe das Tebras. Esta noite en Milenio con José Antonio Roldán falaremos de edificios do diaño. Son moitos os que se erixen dun recuncho a outro do planeta, cada cal máis tenebroso. O mal habita dentro deles, ou polo menos iso din. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo y nada, para hablar de este gran calumniador y sobre todo ese gran, que dicen, ¿no?, gran mentiroso, y precisamente aquí parece actuar más que nunca, ¿no?, porque hay muchísimos edificios a lo largo y ancho del planeta, muchísimas construcciones que siempre tienen la coletilla del diablo, ¿no?, y realmente no se sabe si es así o no, porque, bueno, vienen desde épocas antañas ese sobrenombre, incluso ahora en la actualidad muchos grupos de investigación también, si digamos, por ejemplo, por los canales de YouTube o por Internet, Facebook, Twitter, también
sitúan ese nombre en muchas de sus investigaciones realizadas en edificios abandonados. ¿Y por qué te decía esto al inicio? ¿No? Porque siempre se tiene al diablo como esa figura de gran mentiroso, calumniador, engañoso, ¿no? Y no sabemos si algunos de estos edificios realmente pueden estar poseídos, como tú decías, como algunas personas, y son realmente esos edificios el ente, el ser diabólico, ¿no? Que hay que investigar. ¿Por qué esa relación con el maligno? ¿Es por hechos luctuosos que han sucedido? ¿Tiene que ver con viejas leyendas? ¿Qué es lo que determina que un lugar u otro se relacionen con el príncipe de las tinieblas, José Antonio? Pues muy buena pregunta, Antón, porque según el caso sucede una cosa u otra. En la mayoría de ocasiones porque ha habido algún tipo de muerte extraña, en algunos casos bastantes muertes extrañas, como por ejemplo en el edificio Dakota, conocidos por todos, pues ahí mataron a John Lennon, de ahí se graba la semilla del diablo, que luego posteriormente al parecer es lo que provoca que la familia, esa secta de Charles Manson, matara a la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, actriz y modelo, y tantos y tantos famosos que ahora viven allí a pesar de las historias que se comentan sobre el tema. Por cierto, no tienen que ver nada, pero sí con el edificio Dakota para los interesados a los temas de misterio, y en concreto al edificio Dakota hay una serie en la actualidad que está en emisión, que tiene 2 temporadas, que se llama Aquarius, que tiene que ver sobre el edificio Dakota en sí, sobre la muerte de la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, y todo lo que rodea un poco a la familia, a esa secta de Charles Manson, y que está muy bien, y tiene un actor muy conocido y muy relacionado con los temas de nunca mejor dicho, de Expedientes X, que es David Duchovny, ¿no? Y nada, pues este edificio se tiene por excelencia con el nombre del diablo, siempre relacionado con él, porque también en su momento Aleister Crowley, uno de los mayores ocultistas, él mismo se lo decía, ¿no?, del mundo conocido, también vivió en su momento allí. Cada edificio tiene una historia y cada edificio pues puede ser que se origine, porque también siempre se está ahí en la bruma, ¿no?, de por qué se llama del diablo de una manera u otra. También muchísimas leyendas, y como te decía, actualmente muchos grupos de investigación ya le ponen el sobrenombre del diablo, del demonio, a esos lugares que ellos visitan para realizar su tipo de investigaciones o experimentación. Vamos a acercarnos por un país que conoces muy bien, México. De él hablamos en otras ocasiones contigo y también con cuestiones relacionadas con el mundo del misterio. Y vamos a México porque puede sorprender, ¿no?, que entre las propiedades diabólicas podamos encontrarnos hasta un casino. Bueno, sorprender o no, porque todo que esté relacionado un poco con el vicio, ahí un poco el juego, todo aquello que pueda llevar a la perversión al ser humano, tiene que ver con el diablo, ¿no? Y es un caso que ha investigado un amigo e investigador de hace muchísimo tiempo, mío, Arturo Cosio, y todo su grupo, el GIPAS, junto a su hermano Carlos Cosio, Alejandro Guillén, Carlos González, y luego también bastante gente que está relacionada con el tema, y será en Hermosillo, en Sonora. La gente que escucha y él allí puede ir a investigarlo, y también un poco responde a lo que comentabas antes, porque aquí sí que se relaciona con una leyenda de un baile que se realizó en este edificio, en este casino, donde una chica, pues al parecer que no le dejaban los padres ir a bailar, pues desobedeció, fue a bailar y fue engatusada de alguna manera por un hombre que la atrayó desde el primer momento, y al parecer durante el baile pues ese hombre se convirtió en su verdadero aspecto, en el diablo, y a raíz de ahí pues la muchacha perdió el conocimiento, fue llevada al hospital, y ahí se origina, al parecer, según le comentaba Luz María, una mujer que tiene ahí un bar en el mercado municipal de Hermosillo, Arturo Cosio, que ahí se originaría la leyenda, ¿no? Ya sabemos que México es un país lleno de leyendas y que luego originan algunos casos, como por ejemplo la leyenda de la Llorona, que también podemos encontrar en muchísimos lugares de Hispanoamérica e incluso en otros lugares del mundo. En este caso, pues es
Es un lugar que se puede visitar, está la mayoría en ruinas, por lo que la gente que vaya allí que tenga muchísimo cuidado, como gran parte de los edificios que la gente va a investigar, y que la mayoría, pues no como el edificio Dakota, porque ya nos gustaría que todos los edificios fueran de alto stand y tan cuidados como el Dakota, pero sí que están gran parte de estos que reciben el sobrenombre del diablo están en ruinas, y hay que tener muchísimo cuidado, no vayan la gente a investigar o a experimentar allí y pasen a ser parte de la leyenda teniendo algún tipo de muerte, estilo las 1001 muertes del programa que hay por ahí de extrañas, ¿no? y curiosas. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de investigar. Y en este caso, el propio Arturo Cosio me comentaba que él, al día de hoy, no ha encontrado nada que relacione el casino en sí con el demonio, pero sí gente que comenta que ha tenido experiencias anómalas allí, gran parte de grupos de investigación, y ahí entramos pues en la dicotomía, ¿no? De que una cosa es el origen, la leyenda, se le pone el nombre del diablo, pero luego ya entra en escena los buscadores, los grupos de investigación que van allí y convierten en otra parte del caso, ¿no? Porque una cosa es el origen y otra cosa es la actualidad del caso y las experiencias que allí pueden experimentar, que no sabemos si se producen porque realmente allí hay algún tipo de actividad paranormal o porque son los propios investigadores, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, los que llevan sus propias experiencias allí, y digamos que sirve el lugar de catalizador, ¿no? Para que surja el caso de lo insólito, ¿no? Que eso hay que tener muy en cuenta, porque por ejemplo la gente que, seguro que mucha gente está escuchando, porque yo lo sé, y más es tu programa, ¿no? que es dedicado al misterio, que van pues muchos días, muchos fines de semana a distintos lugares relacionados con el tema del misterio, y quieras que no, ¿por qué no? Pueden impregnarse de alguna manera de la historia o de la paranormalidad, por llamarlo de alguna manera, del lugar, y de un sitio a otro llevando esos fenómenos, o como queramos decirle, pues de un lugar a otro. Eso hay que tener mucho cuidado, y también es una gran parte de la investigación, y a ver si algún día entre todos los investigadores nos ponemos de acuerdo en analizarlo, ¿no? Porque es también a tener en cuenta. Estamos de regreso, José Antonio, deixamos atrás México, volveremos noutra oportunidade e ahora nos situamos en España, nada más y nada menos que en uno de los inmuebles más conocidos, el monasterio de Carmona. Antes era conocido como el convento de los frailes, creo recordar, ahora ya como el monasterio del diablo. ¿Qué nos puedes decir de este lugar? Pues bueno, que realmente para la gente de allí, de Carmona, de Sevilla, sigue siendo el convento de los frailes, y son para los aficionados a los misterios pues el más conocido como el monasterio maldito del diablo y todo eso. Y aquí parte de una leyenda, pero no una leyenda que la gente cuenta en Carmona, o de una leyenda que se cuenta en Sevilla, o una leyenda tradicional, sino de una persona que en un momento determinado cuenta una historia inventada, totalmente inventada, sobre el tema, sobre el tema en concreto, sobre este lugar en concreto. Un supuesto fraile que vivía allí pues permanentemente, se levanta una mañana y se encuentra que está solo. Teóricamente está solo, recorre las estancias del monasterio cuando aún estaba en condiciones de estar habitado, porque actualmente también, al igual que el casino de Hermosillo, está en ruinas y bastante peligroso, porque lo he visitado en persona. Y se encuentra que sus compañeros, los frailes de aquel lugar, están subidos con ganchos y muertos, y una especie de demonios están ahí haciendo de las suyas, ¿no? Y en un momento dado se unen todos esos pequeños demonios en uno y se aparece ante él, y bueno, ahí hay una cierta historia. Hay un documento fechado también, que bueno, cuando se inventó el hombre que se lo inventó, el asunto se le ocurrió un poco, lo que pasa que hizo que ese documento estuviera firmado con esta historia
por el obispo de Jerez, en una época que no existía obispado en Jerez, y a raíz de ahí y de la investigación de la persona que saca el asunto, Ángel Rivero, que es un investigador de Carmona, y de Francisco del Toro Zamora, que es un investigador de Sevilla, pues sacan a relucir la verdad del caso, que no quiere decir que esto es, también hay que puntualizarlo, como el propio investigador Ángel Rivero comenta, que no quiere decir que allí no se cuenten, que haya historias paranormales, porque sí que se cuentan. Él tiene constatado, y también Francisco del Toro y yo mismo, y también en aquella ocasión cuando fui con mi hermana Marisol Roldán y con otros investigadores como Antonio Porrero, historias paranormales, de hecho con la aparición de sombras. Una de ellas, por ejemplo, una de las personas que estaba ahí durante una de mis visitas la vio y me comentó lo que había visto. Y digamos que hay que separar, ¿no? Una cosa es el fraude inicial que te comentaba al principio, y las historias que se cuentan sobre posibles apariciones en el lugar. Si se visita el lugar, si la gente tiene la oportunidad, en esta ocasión más fácil que ir a México, de visitar en Carmona el monasterio del convento de los frailes, te verá que pueden allí constatar con la gente algún tipo de historia, y bueno, si tienen algún tipo de experiencia, no, pues que nos la comente a ti o a mí, que siempre será interesante. Es un caso que está ahí, que está vivo, pero que también hay que separar la historia irreal e inventada del asunto con la historia real. El investigador que te decía que saca el asunto, que es Ángel Rivero, comenta eso precisamente, porque él ya conocía del caso antiguamente, porque vive en la zona, ya lo conocía de su padre, y él comenta que bueno, que una cosa es lo que la investigación real de las experiencias que a él le han contado personas, y otra cosa es lo del convento del diablo, ¿no? Que allí, pues la verdad es que no en sí nunca han comentado que se aparecía el diablo, y sí sombras, una especie de sombras negras, incluso la que te decía que me comentaban casi en vivo y en directo, era de un personaje con una especie de sombrero que también últimamente se ha puesto muy de moda. Pues en aquel momento, fue en el 2004 si no me equivoco, que estuve allí, pues la persona que lo vio pues me lo comentaba, ¿no? E incluso otra persona que estaba en el lugar, en otro sitio de ese enclave, también vio algo similar, y bueno, también me lo comentaba, ¿no? Y era algo que en aquel momento pues no había salido esa historia en ningún lugar, y era difícil, ¿no?, que se comentara y que supieran, ¿no?, que se veía una sombra, porque de hecho pocas veces cuando se habla sobre el tema del monasterio de Carmona, del convento de los frailes, se habla de estas sombras. Sencillamente pues se habla bueno, se sigue hablando de lo del fraile que ve a gente colgada de ganchos, y de ese documento que al día de hoy se sabe, gracias, como te comentaba, Ángel Rivero y a Francisco del Toro, que es irreal, pero el caso está ahí, puede ser visitado, y es un caso bastante interesante. O mosteiro, pois, de Carmona, un lugar rodeado de lendas truculentas sobre frades colgados de ganchos, en fin, aí está toda esa historia que nos recorda esta noite José Antonio Roldán. E imos visitar outro lugar que tamén coñece moi ben o noso convidado, posto que estivo por alá en diferentes ocasións. Alá polos anos 90 estivo na zona, a comezos dos 90, coa súa irmá Marisol, investigando. Bueno, estamos hablando de Torres Albana, el llamado Castillo del Diablo. ¿Qué nos puedes decir de este lugar de Barcelona, José Antonio? Bueno, es un lugar que date cuenta que está en Santa Coloma de Cervelló. Yo nazco en Barcelona hace ya 40 años, y yo viví, bueno, de casi toda la vida, menos 10 años que estuve en Córdoba, en Baena, viví en San Vicente del Sors, ¿no?, hasta hace poquito que me trasladé a Igualada, y eso está, te comento todo este contexto, no porque sea un Sálvame Deluxe, sino porque tiene que ver mucho con el caso. Vivo a 3-4 kilómetros de Torres Albana, ¿no? El caso en su momento nos lo comenta, el caso lo sacamos mi hermana Marisol y yo, el caso real de la gente que comentaba sobre lo vivido allí, pues nos lo comentaban una persona en la época que tú que has dicho, que trabajaba, imagínate las cosas y esas coincidencias, ¿no?, esas casualidades que no existen, por lo menos para mí, que trabajaba con mi padre en una constructora, era un muchacho llamado José, y que bueno, es un lugar, Torres Albana, sobre todo las inmediaciones, digamos que las parejas van allí a conocerse
mejor, ¿no? A intercambiar, entre otras cosas, fluidos, ¿no? Y de pronto están allí, teóricamente están solos, y una anciana pues le toca al coche, estaban ellos a su faena, y le toca la ventanilla del coche. Bueno, lo primero, pues el chico se asusta, a la pareja se asusta, y bueno, sale a ver lo que quería la anciana, porque bueno, estaba ahí de madrugada, te pican la ventana, pues como mínimo te asustas y te sorprendes, ¿no? La anciana ahí con la cara un poco descompuesta, sale, abre la puerta, y cuando va a ver lo que la anciana le decía, o a ver qué quería, pues había desaparecido, ¿no? A raíz de ahí, pues mi hermana y yo comenzamos a investigar el caso. Es un caso que tenemos bastantes testimonios. También comentan algunos de los testigos que ven a dos doncellas y una especie de sirvienta que las acompaña. Y bueno, ahí a raíz de ahí pues también se comentan diferentes leyendas sobre las doncellas. Tenemos que ver que es un enclave, el original, que está sobre el 900 y pico, luego se ha ido construyendo alrededor de Torre Salvana, porque no es un castillo en sí, es más bien como una torre vigía y una casa señorial. Se han ido construyendo bastantes cosas, al igual que el casino y que el monasterio de Carmona está completamente en ruinas. Y por desgracia, pues claro, uno investiga el caso y lo tiene que sacar a la luz pública, ¿no? Pues lo sacamos también a la época de los 90, pues por ejemplo en nuestro programa que hacíamos allí en Radio San Boi, Años Luz, también con Josep Guijarro en la sección que realizábamos en Enigmas y Misteris, en diferentes revistas. Y bueno, crece el interés, aunque en la última década pues ha avivado sobre Torre Salvana. Los aficionados del misterio pues van ahí, la mayoría siempre con buen hacer y con interés por ver qué pasa, ¿no? Que eso siempre es muy bien, está muy bien para las investigaciones, pero otros no. Y bueno, digamos que destrozan un poco la propiedad, y a raíz de ahí, como te decía también con el monasterio de Carmona, pues comienza otro caso porque muchos grupos de investigación e investigadores comienzan a relatar sus propias experiencias, ¿no? Y ahí hay que separar un poco también el caso inicial del caso de estos investigadores, que es igual de interesante, y de grupos de investigación. Hay que decir que, a pesar de que se ha comentado en muchas ocasiones que en Torre Salvana pues es un lugar un poco inhóspito, apartado casi de la civilización, no es así. Está muy cerquita, y la gente conocerá el tema del Parque Güell, que es donde está la cripta de Gaudí, muy visitada sobre todo por turistas, sobre todo de origen japonés. Enfrente hay un geriátrico, hay una pequeña ermita enfrente, a unos 300-400 metros hay un campo de entrenamiento de fútbol. El tren pasa casi pegando a Torre Salvana. O sea, es un lugar que cuando la gente vaya a experimentar, que vaya con cuidado, en el sentido de que, por ejemplo, si intentan captar psicofonías, tienen que depurar, ¿no? Luego todo este tipo de ruidos, porque si no, ahí pues ya ves tú, le puede salir psicofonías o grabaciones de todo tipo. Y sobre todo que tengan mucho cuidado, porque está muy en ruinas y no se puede pasar por la puerta como inicialmente pasábamos mi hermana Marisol y yo en los primeros años de la investigación, sino que gracias, entre comillas, a los vándalos, pues ahora pues la puerta digamos que la cerraron completamente, y algún iluminado pues se hizo en un edificio del 900 y pico, hicieron un agujero por donde entrar, ¿no? Y la gente pues sigue yendo, y ahí, a raíz de ahí, pues nos hemos encontrado de todo. Hace poquitos años íbamos a investigar también, porque bueno, lo tengo cerca y cada vez que bajo a San Vicente pues voy, ¿no? A ver si hay alguna novedad, ¿no? Y una de las veces iba con Yolanda García, y bueno, eso no fue paranormal lo que me encontré allí, sino lo que me encontré, y no tenía que ver nada con el diablo, o sí, vete tú a saber, me encontré con una sesión de fotografía de una revista subidita de tono, ¿no? Ahí te puedes encontrar absolutamente de todo, pero la leyenda está ahí, y los casos, sobre todo los casos que ya no son leyenda, porque si no tienen nombres y apellidos, también está, y hemos recogido por decenas.
José Antonio, temos que ir rematando. De todas formas, vou anunciar aos ointes de Milenio que gozaremos novamente da conversa contigo, dos teus coñecementos, das túas investigacións e de novos proxectos e traballos que xa están feitos realidade o vindeiro martes e 13. Un día sinalado, sí señor, pero tamén ben sinalado o que nos vai contar José Antonio Roldán. É un novo traballo, un novo libro, Misterios ayer e siempre. Misterios ayer e siempre, falaremos del amplamente, xa vos digo, martes e 13 dentro de 15 días aquí en Milenio. Por concluir, José Antonio, no sé si hay alguna otra posesión del maligno en la tierra que quieras comentar o quieras destacar. Estoy seguro al 100% que se le da el nombre del maligno a muchas posesiones, pero que será muy maligno, pero pagar Hacienda no paga, ¿no? Por lo que parece. Y la Torre Trump, precisamente, donde está todo el epicentro del organigrama, curiosamente, de un lugar donde hoy dice que ha dicho que va a dejar de sus negocios, seguramente en manos de sus hijos. También se tiene como desde hace muchísimo tiempo como un edificio del diablo, ¿no? De esa encarnación del mal en la tierra. No sabemos si por la figura en sí de este personaje en toda regla, y también porque se comentaba que él gana bastante dinero y que es un edificio, Antón, que dice que tiene muchísimo cemento, lógicamente, porque es enorme, pero que digamos que parte de sus detractores, de gente que no ha querido colaborar con él, digamos que ha pasado al más puro estilo mafioso, a engrosar parte de ese cemento, ¿no? Y que ha habido diferentes muertes y que es la sede de algún tipo de pacto, tantas cosas se pueden decir de Donald Trump, con el maligno. En aquel momento, fíjate cuando lo escribo, y ahora el hombre está de presidente de los Estados Unidos, y esperemos, ¿no? que sea algún tipo de leyenda y que no nos lleve pues al infierno, por lo menos más el que ya estamos viviendo en la tierra, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta dentro de muy poquitas semanas ya. Muchísimas gracias a ti, Antoni, y un saludo para los oyentes.